Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Cierto? En este versículo Dios le entrega esta tierra a Canaán, al pueblo de Israel, ¿cierto? Por la cual ellos nada trabajaron. Pero Dios le entrega esta tierra para que ellos pudieran vivir, armar sus familias, ¿verdad? Gracias. Y que pudieran como empezar de cero, la verdad. Como eran esclavos en Egipto, ¿cierto? No es fácil, la verdad, ¿cierto? Josué sabía que ya estaba anciano y que el tiempo había pasado, ¿cierto? Que ya no le quedaba ni tanto vigor ni tanto años para enseñar a los pequeños del pueblo de Israel, ¿verdad? Es por eso que al existir una nueva generación, gracias, que era la generación de jóvenes, ¿cierto? Como los niños ya habían crecido, todo. Los jóvenes debían aprender sobre todo lo que Dios había hecho con su pueblo, ¿cierto? Ya que cuando recién llegaron a Canaán eran solo unos pequeños. Entonces cuando ya eran jóvenes, ya Josué quería enseñarles sobre la importancia que era de Dios, ¿cierto? Después de tanto hablar con ellos, Josué les da la opción de que eligieran entre adorar y servir a los dioses de otras naciones, que eran dioses con otras costumbres. Todas las naciones eran diferentes costumbres, adoraban a otros dioses, ¿cierto? Y ellos no podían andar entre dos caminos. Es por eso que deberían elegir entre servir a Dios o servir a los otros dioses. Amén. Pero Josué tenía algo bien claro, que él y su casa servirían a Jehová, ¿cierto? Sin importar nada, él ya tenía la decisión clara, que él y su casa servirían a Jehová. Sin importar la decisión que tomara el pueblo, él ya sabía que él y su familia servirían a Jehová. Amén. Podemos ver que esta decisión fue la mejor, ¿cierto? Ustedes nos han preguntado cómo ha cambiado su vida cuando empiezan a servir a Dios, ¿cierto? Amén. En delante venía para mi casa y me encontré con una señora en el paradero y como de la nada me habló y me empieza a hablar de Dios y yo le digo, yo voy a la iglesia. Me dice, amén, yo igual soy cristiana. Yo le dije, amén, compartimos los mismos, las mismas creencias, amén. Y ella me empieza a hablar y me dice que ha pasado por muchas pruebas, dificultades, y yo le dije que aún así uno tiene que estar aferrado a Dios porque Dios por algo da las pruebas, no es porque sí, quizás Dios para hacernos más fuertes muchas veces, porque a lo mejor viene una prueba mucho más grande. Entonces Dios nos prepara, ¿cierto? Amén. Es por eso que yo le decía que ella tenía que más aferrarse a Dios. Pese a las dificultades, más tenemos que servir a Dios, porque si nos alejamos, después mucho peor la consecuencia. Quizás muchas veces nos cuesta volver de nuevo a la iglesia. Es mucho más difícil. Amén. Por eso yo le dije, y Dios confirma su palabra, le hablé que hoy día tenía que predicar y todo, y ella me dijo, ¿y está preparada? Y yo le decía, sí, he estudiado harto, pero Dios es bueno y Dios respalda su palabra a través quizás de gente que ni siquiera conocemos, pero somos hermanos en Cristo, amén. Y hermano, ¿me puede buscar un versículo? En Salmo 119, versículo 9. Ya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
¿cierto? Amén. Estábamos hablando de que los jóvenes de Israel, ¿cierto? Debían conocer a Dios, la historia del pueblo, amén. Entonces, el joven siempre debe estar limpio en el camino del Señor, amén. Guardar la palabra del Señor, porque muchas veces no nos sirve en el momento, pero debemos atesorarla en nuestro corazón, porque en cualquier momento va a ser necesaria para nuestra vida, amén. Quizás a veces a un mismo vecino necesitamos darle una palabra de aliento, y ahí tenemos que estar guardada la palabra del Señor, amén. Ya, entonces el pueblo de Israel, toda su vivienda sería consagrada a Dios, en obediencia, en respeto y en amor, amén. En no permitir que algo sucio o malo entre en su casa, ya, amén. Y que destruyera a su familia, ¿cierto? Josué estaba claro en eso, que necesitaba que solo exclusivamente guardarse su casa y él al Señor, amén. Que su estilo de vivir fuera en disciplina, ¿ya? En disciplina me refiero a en general, todo, no cometer pecado, apartarse exclusivamente para Dios, ¿ya? Amén. Eso daría testimonio de servicio y adoración a Dios hacia los demás, amén. El pueblo al escucharlo responde que sí, elegirían servir a Dios y hacen un compromiso, amén. Ese compromiso está en Josué 24 del 16 al 18, que dice: Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque es el Dios nuestro. Amén. ¿Cierto? Josué le advierte que de lo serio que era la promesa, amén, que Dios no sufriría nuestras rebeliones. La relación de Dios con su pueblo estaban sujetas a una condición: si Israel se aliaba a Dios y después se rebelaba contra él, el pueblo de Israel sería castigado, amén, por desobediente, por rebelarse a Dios. Por eso tenían que tener muy claro si iban a servir a Dios, era un sí, o si no, no servía, un sí a veces, un sí no, o cuando tenga tiempo. No, pues hermano, tenemos que venir a la casa de Jehová siempre, no cuando solo estemos necesitados, amén. Quizás muchos no pueden por su trabajo, muchos estudian quizás, pero en todo momento quizás no tan solo con venir, también lo podemos buscar a Dios en la oración, en la alabanza, en todo podemos buscar al Señor, amén. Por eso es importante que estemos en constante comunión con el Señor, amén. Preocuparnos por nuestros hermanos, por los que no están, amén. Por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, por todo, hermano. No tan solo por acá, afuera hay mucha necesidad. En las cárceles, en el Sename, en todos lados, hermano. Tenemos que tener ese espíritu de servidumbre, de servir a Dios y también a quienes necesitan. Jesús, cuando estaba en la tierra, ayudaba al leproso, a él no le importaba tocar a un enfermo, amén. Por eso es importante que tengamos ese amor en nuestros corazones, que podamos servir a Dios, amén. Bueno, hermano, esto ha sido la palabra, quizás es cortito, quizás una historia conocida por muchos, pero con un gran mensaje, amén, que debemos servir de todo corazón a nuestro Dios. Declara victoria en tu vida y reprende